Muchas gracias, Pepe. Y creo que tendríamos que felicitar a las ciudadanas y los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, que tuvieron una arduísima labor y que permitieron que todas y todos pudiésemos ejercer nuestro derecho. Creo que se conjuntó la labor del instituto con la de las ciudadanas y los ciudadanos. Ha comenzado, Pamela San Martín, en este momento ya el cómputo distrital. A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué es el cómputo distrital? El cómputo distrital es, digamos, el conteo oficial de los votos. Es ya los resultados oficiales del número de votos emitidos en las urnas. ¿Por qué decimos que ese es el conteo oficial? Porque lo primero que tomamos como base para el cómputo distrital son las actas de escrutinio y cómputo que llenaron las funcionarias y los funcionarios de casilla. Es decir, ahí es donde se contaron los votos y ahí salió un acta que tiene los resultados de la votación. Lo que se analiza en los cómputos distritales es si esas actas tienen algún error o alguna inconsistencia o hay alguna causal que la ley establezca para volver a abrir los paquetes y verificar los datos que aparecen en el acta de escrutinio y cómputo. Esto, ¿por qué? Precisamente para garantizar que exactamente el número de votos emitidos por cada uno de los contendientes sea el número de votos que le corresponde. Pero, Pamela, ¿van a volver a contar los votos, todos los votos? Hasta donde entiendo, el 75% de los paquetes electorales van a ser revisados. Me llamó la atención. Esas son las 3/4 partes de la elección. Efectivamente, a partir del 2006, cuando se reformó en el 2007 la Constitución y luego en el 2008 la legislación, se establecieron un conjunto de causales de recuento para poder generar certeza respecto a los resultados de la elección, es decir, certeza de que efectivamente todos los votos fueron contados adecuadamente. Hay un conjunto de causales que están a decisión de los propios consejos distritales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las causales que más da lugar a apertura es un error o inconsistencia en las actas. Puede ser que precisamente por todo el trabajo que se realizó en la casilla el día de la jornada electoral hay algún error mínimo que implica una inconsistencia en los resultados del acta. Si esto se puede aclarar con el contenido de la propia acta, no te lleva necesariamente al recuento. Esto depende de la solicitud que hagan los propios partidos políticos. Lo que nosotros hacemos es un sistema en el que se señalan todos los paquetes que estarían susceptibles de recuento, precisamente a partir de estas causales. Y creo que es importante tomar en cuenta un tema. Sin duda alguna, cuando uno mira la elección presidencial, que es una elección que tiene una diferencia muy grande entre el primero y el segundo lugar, pues no haría sentido la apertura de un porcentaje tan alto de los paquetes. Pero no todas las elecciones son así de abiertas. Podemos ver elecciones locales, te pongo el ejemplo del caso de Puebla, que es una elección bastante cerrada y en la que, por supuesto, que estaría sujeta a un amplio recuento probablemente para poder generar certeza en los resultados. Igualmente podemos tener algunas elecciones de diputaciones o de senadurías que estén en ese supuesto. Ahora, esta valoración se realiza en los consejos distritales. Claro, Pamela, estamos hablando de la elección federal para presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión. Pero ¿qué pasa con los estados de la República? ¿Qué pasa? Puebla hay problemas, acusaciones muy serias. Yucatán, algunas discusiones. Chiapas también las ha habido. En el resto creo que el margen de ganancia de quien resultó, digamos, con mayor cantidad de votos creo que es indiscutible. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque hay inquietud. ¿Hasta dónde entra el INE? Pues el INE entra en los distritos federales. Efectivamente. Pero no entra en los... ¿A quién le corresponden los estados? El INE solamente se hace cargo de los cómputos distritales de las elecciones federales, es decir, presidente de la República, senadores y diputados federales. Esto es lo que se llevará a cabo en los consejos distritales del INE. Lo que empezó hoy a las 8 de la mañana. Efectivamente. En los estados, lo que tiene que ver con las elecciones locales, ya sea gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los ayuntamientos, las diputaciones locales o las alcaldías, esto le corresponde el cómputo distrital o municipal a los organismos públicos locales electorales. A ellos les corresponde, a sus propios consejos o comités, llevar a cabo el recuento de votos en su caso para poder determinar ya oficialmente los resultados de la elección. ¿Cómo viene el calendario de esta revisión de los cómputos distritales? A ver,
¿Cuándo vamos a saber que efectivamente Andrés Manuel López Obrador va a ser declarado presidente electo? ¿El 6 de septiembre, cuando lo confirme y lo califique el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Efectivamente, lo que ocurre en los cómputos distritales es que se hace el recuento, primero de presidente, luego de diputados, luego de senadores. Al concluir las elecciones de diputados, los propios consejos municipales, consejos distritales, perdón, dan la constancia de mayoría respecto de el candidato que haya tenido el mayor número de votos. En el caso de las senadurías, los consejos locales el domingo hacen la sumatoria estatal de los cómputos que se hicieron en los consejos distritales para efectos de determinar la constancia de mayoría del candidato ganador o los candidatos ganadores a las senadurías. Y la sumatoria total de Presidencia de la República se realiza en el Instituto Nacional Electoral, en el Consejo General, el día domingo, 8 de julio, para que se tenga el cómputo total de votos. A partir de esto pueden presentarse las impugnaciones correspondientes, etcétera, y llevamos a cabo la fiscalización de todas las elecciones. Recordemos que terminando los cómputos, lo que viene es la fiscalización de las distintas elecciones. Una vez concluida la fiscalización, se envían los expedientes a la propia Sala Superior para que ésta, en el caso de Presidencia de la República, sea la que determine a más tardar el 6 de septiembre la validez de la elección. ¿Cuándo se va a calificar la elección de diputados federales? ¿Cuándo vamos a saber cuántos diputados va a tener cada coalición o cada partido político? ¿Cuántos senadores? ¿Cuándo les van a dar su constancia de mayoría a los ganadores? En el caso de las diputaciones y las senadurías por mayoría relativa, es decir, los que aparecen en la parte de enfrente de la boleta, que son los que van por el voto directo de las ciudadanas y de los ciudadanos, esto se sabrá esta semana, porque esta semana concluye a más tardar el sábado los cómputos de diputados y a más tardar el domingo los cómputos de senadurías. Pero el día 23 de agosto es cuando tienen que estar concluidas todas las impugnaciones sobre las elecciones de diputados y senadores, porque es cuando el Consejo General realiza la asignación de representación proporcional. Entonces ya tendremos la integración completa de las cámaras. Y ya quien haya ganado en cada estado de la República donde hubo elección para gobernador corresponde al Instituto Electoral, o como se llame el equivalente, en cada estado en particular. Pero Pamela, el INE también está viendo la cuestión de fiscalización. Tengo aquí en la mesa una nota en donde la Comisión de Fiscalización del Instituto ha sancionado a Morena. El partido que lleva a López Obrador a la presidencia la ha sancionado con 197 millones de pesos por la conformación de un fideicomiso con el que pretendía Morena apoyar a damnificados del sismo y que sirvió para financiar al partido. Efectivamente, el día de hoy en la Comisión de Fiscalización resolvimos 3 proyectos que se turnarán al Consejo General. Es el Consejo General quien los resuelve en definitiva. Uno es el correspondiente al fideicomiso al que hace referencia de Morena, que efectivamente el proyecto que aprobó la Comisión viene fundado por la creación de un financiamiento paralelo a través de este fideicomiso que se creó por parte de los propios integrantes de Morena. También se resolvió un asunto relacionado con aportaciones del gobierno del estado de Chihuahua en el 2015 al Partido Revolucionario Institucional, y se está imponiendo una multa se está proponiendo la imposición de una multa de aproximadamente 36.5 millones de pesos por la aportación de un ente prohibido. Los gobiernos no pueden aportar a los partidos políticos. Y también se resolvió un asunto relacionado con unas aportaciones realizadas a la precampaña de Ricardo Anaya, el precandidato de la coalición por México al Frente, precisamente por tener aportaciones de persona prohibida por una triangulación. ¿A qué me refiero con una triangulación? Se realizó la aportación por medio de 3 personas físicas. Sin embargo, estas 3 personas físicas previamente fueron fondeadas por una persona moral, por lo que de fondo es una aportación de persona moral, que es una persona prohibida para aportar a las campañas electorales y a las precampañas. De ninguna manera, Pamela San Martín, esto es causa de nulidad electoral.
Lo que es el proyecto que se está turnando al Consejo General en ninguno de los tres casos implica un impacto en los gastos de campaña. No se acreditó un vínculo con los gastos de campaña, por lo que no tendrá una relación con la elección en sí misma. Pero todavía falta auditar los gastos de campaña, en donde si de acuerdo con la ley se han rebasado los gastos de campaña puede haber nulidades. Efectivamente, siempre y cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales. Que no es el caso. Que en el caso de la elección presidencial no lo es. En algunos casos de elecciones de otras elecciones, ya sea locales o incluso federales, podríamos estar en el supuesto de una elección más cerrada, y lo que se tiene que realizar es la fiscalización de todos los recursos, pues para transparentar qué recursos ingresaron y a qué se destinaron cada uno de los recursos, y comparar esto, los gastos en particular, con el tope de gastos de campaña establecido para cada una de las elecciones. Permíteme preguntarte por último en esta ocasión, Pamela San Martín, si eres tan amable, ¿qué va a pasar con el partido Encuentro Social y el partido Nueva Alianza? Encuentro Social estuvo en la coalición que llevó a López Obrador a la presidencia, o va a llevar a López Obrador a la presidencia, junto con Partido del Trabajo. Y Nueva Alianza está en la coalición encabezada por el PRI y con el apoyo del Partido Verde. Pero al parecer ni el partido Encuentro Social ni Nueva Alianza alcanzan el 3% mínimo que requiere la ley para que permanezca el registro. Es decir, pueden perder registro el Partido Encuentro Social y Nueva Alianza. Pueden perderlo. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando sabremos ya el resultado oficial de las votaciones, efectivamente será el día domingo, que es cuando ya tenemos los cómputos, tanto de las elecciones de diputados, de senadores y la de presidencia de la República en cuanto al número de votos emitidos. Recordemos que para que se dé la pérdida del registro de un partido político, tiene que no haber alcanzado el 3% de la votación en ninguna de las elecciones. Es decir, si en una de las tres elecciones se logra alcanzar el 3%, no estarían en un supuesto de pérdida del registro. Si en ninguna de las tres elecciones se logra el 3%, se estaría en el supuesto de una pérdida de registro de algún partido político. Pues estamos viendo que en la presidencial ni el PES ni PANAL alcanzan el registro. Estamos viendo que la elección para el Congreso pues tampoco alcanza el 3%. Según los resultados del PREP no lo alcanzarían, pero tenemos que esperar a que terminen los cómputos distritales, precisamente para que ahí se hayan computado todas y cada una de las actas de todas y cada una de las casillas. Recordemos que el PREP cerró con un porcentaje de avance de aproximadamente 93% de las actas, es decir, no fue la totalidad de las actas, e incluso hay casos en los que pueden haber datos ilegibles o no venía el acta por fuera del paquete, entonces no fue computada, no fue contabilizada el acta. Por eso precisamente los datos precisos los tendremos al finalizar los cómputos distritales. Pero puede ser que el PES y PANAL obtengan diputados de mayoría, puede ser, senadores de mayoría, pero si pierden el registro no tendrían diputados ni senadores plurinominales y por supuesto perderían su derecho a prerrogativas, es decir, al dinero que le otorga el Estado mexicano a esos partidos para financiar su actividad política. Podría darse el caso entonces de que el Partido Encuentro Social y Nueva Alianza pierdan el registro, pierdan todas las prerrogativas y no tengan la representación proporcional de senadores y de diputados, salvo los que hayan obtenido por mayoría directa. Es decir, van a ser diputados huérfanos de partido, si fuera el caso. Efectivamente, la ley establece que si un partido político pierde el registro, un partido político nacional pierde el registro, los triunfos que haya tenido en mayoría relativa los conserva, porque fue la decisión de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces esos triunfos se conservan, no tiene derecho a la representación proporcional y al perder el registro, por supuesto que no tendría acceso a las prerrogativas del Estado. Y en el caso de los partidos políticos nacionales, en caso de perder el registro a nivel nacional, si en alguna entidad federativa sí obtuvieron el porcentaje de registro, pueden solicitar la acreditación local como un partido político local. Sí, local, pero ya no nacional. Si no se tuvo el 3% en ninguna de las elecciones, lo que corresponde es la pérdida del registro y efectivamente no hay asignación de diputados por representación proporcional o senadores por representación proporcional.